El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Directamente desde Facebook o a través de Telecanal 28 en cable Éxito Visión. Dios les bendiga en gran manera a todos y cada uno de ustedes. En esta tarde le damos las bienvenidas, las más cordiales de hecho de las bienvenidas a su programa Visión de Águila. Les habla su amigo y pastor Luis Felipe González Rodríguez del Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder. En esta tarde, como cada martes, vamos a estar llevando una palabra poderosa, una palabra que está en el corazón de Dios. Sabemos y hemos estado viendo, ¿verdad?, en los programas que tienen que ver con los jueves. Ya el evangelista Julio Andrés Cabral allí está tratando claramente todo lo concerniente a lo que serían ya los sucesos luego de que la iglesia sea levantada. Y estuvo hablando la semana pasada lo que tenía que ver precisamente con las 7 copas de la ira de Dios. En el programa nuestro, en el que nos tocó dirigir el martes pasado, estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la liberación a través de la unción. Y en este día martes pues vamos a estar tratando otro tema importantísimo, el cual será de gran edificación para la iglesia de Jesucristo. Así que quiero que usted se quede pegadito en su pantalla y nos esté dando seguimiento en esta tarde. Invite a otros, comparta la transmisión en vivo en este momento, compártala en grupos, compártala en páginas, compártala en su muro y sea de bendición para otros también. Queremos de inmediato ponernos en las manos del Señor Todopoderoso para que sea el que tome el dominio y el control de este programa, que su Espíritu Santo descienda en este lugar, que el Espíritu Santo toque los corazones. Es nuestro más alto interés en esta hora. Así que oro en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, gracias porque tú has abierto las puertas de este canal para bendecir las vidas a través de él con tu santa palabra. Ruego pues, mi Dios, que a todos aquellos que se conecten en esta hora, que todas las personas, Señor, que empiecen a vernos o a escucharnos, sea tú, mi Dios, tocando sus corazones, sea tú avivando el fuego dentro de ellos, quitando toda oscuridad de sus ojos, poniendo sensibilidad en sus corazones, mi Dios, y transformando sus mentes para que tu palabra penetre, llegue y alcance, mi Dios, lo más profundo de su ser interior, para salvarle, transformarle y darle crecimiento en ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y gracias. Es bueno saber, como decía, que estábamos hablando la semana pasada de la liberación por medio de la unción y de cómo esta unción provoca que las cadenas se rompan y que los yugos se pudran. Vimos todo eso la semana pasada. Ahora bien, esta unción, ¿de dónde viene esta unción? ¿Quién da esta unción? ¿Qué provoca esta unción? Y es precisamente lo que hoy vamos a estar hablando. ¿De dónde viene la unción? ¿Cómo se consigue la unción? ¿Quién da esa unción? Y vamos a estar hablando bajo el tema precisamente de la oración. Para darte respuestas a todas y cada una de estas preguntas. Vamos a estar viendo qué es la oración, cómo orar, cuáles son los beneficios de la oración y cómo la unción provoca o cómo la oración provoca el derramamiento de la unción. Todo esto vamos a estar tratándolo inmediatamente regresemos de la pausa. Vamos a la pausa y no te desconectes, sino que invita a otros para que formen parte de esta grande bendición que Dios nos tiene en esta tarde. Vamos a la pausa. LTE. 4G es la cuarta generación de tecnología móvil. LTE significa Long Term Evolution o evolución a largo plazo. Los beneficios de esta tecnología son velocidades 10 veces más rápidas que 3G con servicios más versátiles y seguros. LTE es un servicio móvil, autoinstalable, que funciona sin la necesidad de cablear la zona donde vives. Conoce nuestros equipos 4G LTE. Equipo for All. Este equipo contiene una antena de óptima recepción que permite la conexión a través de Wi-Fi. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Es más pequeño que la palma de tu mano y puedes llevarlo hasta en un bolsillo. Equipo for Surf. Este equipo es autoinstalable, posee Wi-Fi y puedes utilizarlo de manera fija o móvil. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de un puerto LAN para conectarlo a través de una PC o cualquier otro dispositivo con un cable RJ45. Tiene capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Equipo for Surf E.
Este equipo es autoinstalable, de uso fijo o móvil con Wi-Fi integrado. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de 4 puertos LAN para la conexión a la PC y otros dispositivos de red a través de un cable RJ45 y posee un puerto RJ11 para la conexión de la voz. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 equipos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Para siempre, como dije antes de ir a la pausa, vamos a estar tratando hoy todo lo referente a la oración. ¿Por qué queremos nosotros hablar de la oración? Porque la oración, mis hermanos, es el canal por el medio del cual Dios se comunica con el hombre y el hombre puede comunicarse con Dios. Es la oración a través de la cual nosotros le decimos a Dios: Señor, en este momento venimos delante de ti, dependiendo de ti, nos humillamos de ti. La oración es una señal, y esto es importante que todo el que está viendo lo entienda y lo escuche y lo grabe en su corazón. Cuando usted ora, usted habla al mundo espiritual de una forma contundente. Cuando usted se postra de rodillas delante de Dios y clama a su Padre Celestial, usted le está diciendo a Dios: Señor, yo dependo de ti. Pero también le está diciendo al mundo celestial de maldad: yo dependo de un Dios que es poderoso y que te venció en la cruz del Calvario. Entonces es importante orar, es necesario orar. La oración es cuestión de vida o muerte para el creyente. Y no solamente para el creyente, también lo es para aquellos que no creen. Pero que realmente no hay una persona que no crea. Yo no creo, de hecho, en aquellos que dicen que son ateos, porque no existe tal cosa. El ateísmo, de hecho, con el solo hecho de negar a Dios, ya está dándole aquiescencia a que Dios sí existe, o que Dios es, como yo digo, que Dios no existe, sino que Él es, porque la existencia determina un tiempo de nacimiento y un tiempo de muerte. Eso es existencia. Ahora, cuando usted es, cuando está en la eternidad, cuando es el Dios sempiterno, que ha sido desde, por y para siempre, o sea, el Dios nuestro siempre ha sido, siempre ha estado allí para nosotros. Entonces, quiero abordar este tema de la oración de manera profunda. Dije claramente y hablaba, hacía una introducción cuando trataba precisamente del tema que tratamos el martes pasado, cuando hablábamos de liberación por medio de la unción. Y es fácil nosotros desear la unción, nosotros querer la unción, y quisiéramos que alguien, cuando va a las iglesias a predicar, cuando invitan a un profeta, de hecho hay hermanos en las iglesias que son casa profetas, no son casas recompensas, son casa profetas, lamentable, pero es así. Que donde quiera que haya un profeta, ellos quieren estar allí para que el profeta le diga algo. Y muchas veces estas cosas que reciben son cosas que ya han sido dichas por sus pastores o han sido dichas por sus evangelistas de las iglesias. O sea, pero andan cazando una palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros una vez tenemos esa palabra? Entonces, ¿por qué esta necesidad? ¿Por qué esta necesidad de estar cazando profetas, de estar buscando a alguien que te dé una palabra, que te imponga las manos y que ore por ti para que te declare algo a tu vida, para que declare ya sea una palabra de bendición o una palabra de reprensión? ¿Por qué esta necesidad? Precisamente por la falta de oración. ¿Por qué? Porque la oración, mis hermanos, cuando usted se sumerge en oración, cuando usted es honesto con Dios, cuando usted abre su corazón a Dios, independientemente de que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, tenemos que ser sinceros con Dios. Hay una alabanza muy hermosa de Jesús Adrián Romero, que la gloria sea para Dios, dicho sea de paso, que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando allí tiene que hablar solamente, o sea, lo único que puede decir en ese lugar es la verdad, donde no hay apariencias, donde no puede esconder nada, donde no hay una apariencia de piedad que se aparenta muchas veces en los altares, o que muchas veces se aparenta también dentro de las iglesias para estos que no son ministros o que no están ministrando a las almas desde el altar. Pero sí, él habla allí, dice: lo que ven reflejado en mí es tan solo su luz. Lo que usted ve reflejado en los hombres que Dios utiliza, en los instrumentos de Dios, en los altares, en los instrumentos, ya tiene que ser con, ¿verdad?, batería, piano, bajo, güira, todo ese tipo de instrumentos que Dios nos ha provisto. Ese brillo que usted ve en ellos, esa unción que usted ve en ellos, no proviene de ellos, proviene de Dios. Ahora, ¿cómo han alcanzado estos hombres esa unción? ¿Cómo ese fuego de Dios está sobre ellos? ¿Cómo esa presencia? Porque tenemos que entender algo. Yo he tenido muchas experiencias con Dios en iglesias que he visitado, donde una salmista se para a cantar, habían otras cantando,
Y bueno, simple y llanamente nada acontecía, simple y llanamente cantos. Ahora, donde hay salmistas que se levantan, se paran en el altar y con el solo hecho de elevar una oración a Dios, el ambiente cambia. Con el simple hecho de adorar a Dios de corazón, el ambiente cambia. ¿Qué tienen esas personas que usted no tiene? ¿O por qué ellos poseen ese grado de unción? ¿Por qué han llegado a ese nivel de presencia sobre su vida? ¿Por qué cuando ellos se mueve la presencia de Dios con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y esto usted lo puede ver también en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés empezó a caminar con el pueblo, cuando Moisés empezó a transitar el desierto, la palabra nos enseña que había una presencia de Dios con él. La presencia de Dios le acompañaba como columna de nube de día y como columna de fuego en las noches. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba obedeciendo a Dios y había un Dios que había comprometido su palabra con ese hombre de acompañarle todo el camino. Entonces esa presencia que anda con Moisés en el Antiguo Testamento es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios en esa manifestación de nube, en esa manifestación de fuego. Es el Espíritu de Dios quien anda allí. Bien, entonces, ¿cómo lograron estos hombres que eso sucediera? ¿Cómo alcanzaron ellos ese nivel de madurez? Porque déjame decirte algo, que la unción, toda la unción de Dios está disponible para todo aquel que ha aceptado a Cristo. Aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa unción está disponible para todas las personas que se confiesan como creyentes, como cristianos, que profesan a Jesús como Señor y Salvador, que creen en el nombre de Jesús, que creen que Él murió y que el tercer día resucitó y que Dios le levantó por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Todo aquel que es capaz de creer estas cosas, esa unción está disponible. Entonces usted pudiera preguntarse, hermano pastor, ¿y por qué la unción entonces no me alcanza a mí? ¿Por qué no puedo manifestar los dones de Dios? ¿Por qué no puedo orar por los enfermos y que estos se sanen? ¿Por qué no puedo orar por los endemoniados y que estos sean libres? ¿Por qué no puedo predicar con denuedo, con elocuencia, con unción, con poder, con autoridad? Que cuando yo hable la gente sienta. ¿Por qué yo no puedo ser como un Gille Ávila, por ejemplo, el difunto Gille? Dios lo tiene en gloria, de hecho no lo tenga, Dios lo tiene en gloria. ¿Por qué no puedo predicar como él, que cuando él se paraba en el altar decía, aleluya? La gente sentía el fuego de Dios. De hecho, tuve la oportunidad de estar en una vigilia y el último predicador, que era un ex brujo, cuando se paró en el altar y empezó, solamente se paró en el altar, tomó el micrófono, y cuando tomó el micrófono ese hombre, una presencia poderosa de Dios se desató. El hombre pisó el altar y una presencia como si fuera una ola invadió todo el que estaba allí. Fui golpeado por la presencia de Dios. Fue un viento que se asomó a mi persona y a todo el que estaba ahí. Todo el mundo abrió los ojos y dijo, wow. Aún los que estaban durmiendo fueron despertados por la presencia de Dios que ese hombre portaba. Y uno diría como siervo de Dios, yo quiero tener esa unción. No era pastor cuando eso, era un creyente y gozaba con ser creyente, y estar en la iglesia no era pastor cuando eso, pero me gocé con esa presencia, me gocé con ese hombre de Dios. Y era el hombre que más humilde se veía, el más tranquilo, el que quizás más insignificante nosotros veíamos, pero era el hombre que más presencia tenía de los que estaban allí presentes. ¿Por qué? Porque era un hombre que se había guardado para Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que había intimado con Dios, era un hombre que conocía el corazón del Padre. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo alcanzamos la unción? Porque yo sé, o al menos debe ser el anhelo, y es lo que yo entiendo por la palabra de Dios, que usted como creyente debe anhelar, debe desear lo que es la unción de Dios, debe buscarla, manifestar esa unción que Dios ha provisto para todo aquel que cree, porque la unción está disponible, hermanos, solamente tenemos que desearla. Y una vez nosotros alcancemos esa unción, una vez usted conozca a Dios, entonces tiene que guardar esa unción, tiene que preservarla, tiene que mantenerse creciendo espiritualmente a fin de que la unción siga fluyendo y manifestándose de mayor, de gloria en gloria y de poder en poder, tal y como establece la palabra de Dios. Este es un tiempo en que tenemos que estar apercibidos, cuidándonos y alertas en todo tiempo, porque así como está hablando el evangelista Julio los jueves sobre las copas de la ira de Dios y de todos estos sucesos que están dándose a nivel mundial, el conflicto que existe entre el comercio de China y Estados Unidos, el conflicto político entre Irán y Estados Unidos, los sucesos de terremotos aquí en la vecina isla de Puerto Rico, los sucesos de terremotos, según nos enteramos hace un momentito, en la isla vecina de Cuba. O sea, son acontecimientos que hablan de lo que viene, del advenimiento del Cristo y del arrebatamiento de su iglesia. Son acontecimientos que están marcados en la Biblia y usted tiene que estar apercibido. Entonces, ¿por qué mucha gente oye esta palabra y no la entiende? ¿Por qué mucha gente escucha esta palabra y no hace caso? Precisamente porque carecen de relación con Dios. Y la unción se derrama a través de una relación íntima con Dios.
y cómo usted puede tener esa relación íntima con Dios, hermano, es un secreto a voces en la Biblia. Es un secreto declarado totalmente. ¿Cómo se logra? A través de la oración. No hay otro método que no sea la oración para usted alcanzar la unción de Dios, para alcanzar la presencia de Dios, para alcanzar la gloria de Dios. Necesita orar. Sin oración no hay unción. Sin oración no hay revelación. Sin oración no hay intimidad. Sin oración no hay conocimiento de Dios. Sin oración no hay predicación efectiva. Sin oración no hay oración de sanidad efectiva. Sin oración no hay oración de expulsión de demonios efectiva. Sin oración, la base de una relación con Dios, la base de un cristianismo efectivo, no son las grandes luces en un templo, no son las grandes multitudes sentadas en sillas que están más muertas que vivas. No es eso el secreto de una vida efectiva, de un ministerio efectivo. El secreto de un ministerio efectivo es la oración. Y yo hablaba enseñando esto precisamente el domingo pasado en la iglesia. La hora se me fue también aquel día porque las horas corren, bendito sea Dios. Y hablaba de la importancia de la oración. Y hermano, hay un secreto para esto. Y el secreto para eso, porque tenemos que entender qué es la unción. La unción en el Viejo Testamento se manifestaba a través de un aceite. Recuerden que había un aceite fresco que mandó el Señor Jehová Dios de los ejércitos a preparar a Samuel para ungir a David. Un aceite fresco, algo nuevo, porque algo nuevo iba a ser depositado sobre David. Ya no se seguiría con lo corriente, con lo común, sino que a partir de David, yo quiero que usted entienda esto, antes de David el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, visitaba a los profetas, venía sobre el corazón de los profetas a la hora de profetizar, venía a los reyes cuando tenían que recibir alguna revelación, pero dice la palabra que cuando David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y no se apartó jamás. Usted sabe que yo entendí cuando leí esta palabra. Primero hay un aceite fresco que fue derramado. Y luego de esto, este aceite fresco es la unción permanente sobre la persona de David. Y David en ese momento fue ungido rey, aunque no gobernó desde ese momento, sino que pasó un tiempo preparándose al lado del que estaba puesto como rey. Pero esto lo hace, mis hermanos, una vida devocional de oración al Dios del cielo. Entonces, quiero que usted abra su Biblia rápidamente y vaya conmigo a Hechos 1:8. Yo he hablado ya de este verso bíblico para hablar del bautismo del Espíritu Santo y me voy a referir brevemente sobre él. Si ya lo tiene, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa que Jesús habla, que él dice, recibirán poder. Cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando venga ¿qué cosa? La unción. Cuando venga la unción sobre ustedes, entonces van a tener poder. Entonces van a poder predicar y alcanzar multitudes en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, porque la iglesia será dotada de poder, será dotada de autoridad, será dotada de una capacidad única, sobrenatural para alcanzar a las almas. Y es lo que yo quiero que entienda la iglesia de este tiempo. Como siervo de Jesucristo, yo estoy mandado a hacer entender a la iglesia, como pastor, como maestro de la palabra de Dios, por la misericordia del Cristo viviente, tengo que llevarle una palabra a la iglesia que debe entender que la iglesia debe orar. No son los cultos por la música bonita que tenga, o porque haya danzarina, o porque haya una buena musicalización, un buen ambiente, un buen aire acondicionado. Eso no trae gloria. No es la bulla, no es que usted hable 7 lenguas. Como dijo el apóstol Pablo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Y él se refería tanto a las lenguas terrenales o lenguas humanas como a las lenguas angelicales. Entonces Pablo hace este parangón no para exaltarse a sí mismo, sino para hacerle entender a la iglesia que nada de eso tiene un fruto en sí si no hay una vida de oración, si no hay una vida devocional, si no hay una vida de entrega, de comunión con Dios. Y la iglesia de este tiempo tiene que tener comunión. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que Dios se hace cuando habla del juez injusto, que vamos a tratar brevemente ese tema. Él se pregunta allí, dice, cuando Cristo venga o cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, esto es una pregunta que tenemos que tener en cuenta. ¿Encontrará fe en la tierra? También debemos entender que esta pregunta es para el pueblo que se va a quedar, porque si hay poca fe ahora, imagínense en aquel momento cuando ya la iglesia no esté para predicarle. ¿Encontrará fe en la tierra el Señor en ese momento? ¿Encontrará alguien que crea todavía después de haber pasado por los grandes momentos de tribulación? Entonces son preguntas que debemos contestarnos. ¿Cómo yo alcanzo esta unción? A través de la oración. Muéstremelo por la Biblia, pastor. Sencillo, mire. En Hechos 2:4 se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que los discípulos recibieron allí el derramamiento del Espíritu Santo, vino un gran estruendo,
un grande viento que sopló y se le aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, y estos empezaron a hablar nuevas lenguas, como el Espíritu les daba para que las hablasen. Y aquellos que estaban allí, prosélitos de todo el mundo, que fueron a adorar a Jerusalén, entendían en sus propias lenguas. Y menciona varias ciudades más, menciona egipcios, menciona persas, toda esa gente que estaban por allí adorando a Dios, porque eran prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Entonces esa gente estaban adorando a ese Dios allí, habían ido a visitar a Jerusalén, habían ido a participar de las fiestas solemnes de aquel momento, y esa gente entendieron el lenguaje. Ahora, hay algo que yo quiero detallar allí, y no es el bautismo del Espíritu Santo, aunque es realmente lo que trae la unción. Pero ¿qué estaban haciendo estas personas cuando recibieron la unción? ¿Qué estaban haciendo cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y yo quiero testificarle de mí. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que fue dicho sea de paso y bendecimos la vida desde ya del pastor Ezequiel Molina. ¿Por qué? Porque cuando en el 2012, 1 de enero del 2012, es algo que no se me borra jamás de la mente, cuando estábamos nosotros en esa actividad de la batalla de la fe, cuando el pastor Ezequiel Molina Sánchez estaba ministrando ya luego de que su padre había predicado, estábamos todos adorando en una comunión, en una unión a la unanimidad, y en ese momento el Espíritu descendió como lluvia, un estruendo en el cielo grandísimo hubo, y el Espíritu descendió, y todo el que estaba allí fue absorbido por la presencia de Dios. Pero hay un detalle. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos adorando a Dios por medio de la oración, estábamos adorando a Dios por medio de la entrega, de la vocación, de la persecución de su presencia, del anhelo desenfrenado, hermanos queridos. Aleluya, esto es importante. La iglesia de hoy ha perdido la pasión por Dios. La iglesia de hoy ha perdido el anhelo por la presencia del Santo de Israel. No anhelamos los dones, como dice el apóstol Pablo, que debemos anhelar los dones mayores. No estamos anhelando que Dios se derrame y que Dios salve a la gente. No estamos anhelando la salvación de las almas. No estamos anhelando la sanidad de los enfermos. No estamos buscando la liberación de los cautivos. Al punto tal que nos convertimos como los fariseos, que en aquel tiempo en la sinagoga Jesús entra un sábado y se encuentra con que hay un endemoniado allí sentado tomando estudios también en la iglesia. Y yo pudiera decirme, era la escuela dominical de ese momento. Hay un endemoniado tomando estudio en la escuela dominical, y los fariseos llenos de la ley no sabían que estaba endemoniado. Y un hombre de oración, un hombre de poder, un hombre de autoridad fue quien lo libertó. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo es Dios, pero también era hombre. Y tenemos que entender ese contexto. Voy a ir rapidito porque quiero avanzar y me falta mucho contenido aquí. Dice aquí claramente que estos hombres estaban unánimes, dice el texto, estaban todos unánimes juntos. Y me hago una pregunta, me hago un paréntesis ahí, pero juntos haciendo qué? Unánimes juntos, pero haciendo qué? Porque la unanimidad significa que estaban todos a una. No solamente estaban en un lugar reunidos, habla de unanimidad. Y la unanimidad tiene que ver cuando todos tienen el mismo pensamiento, tienen todos la misma visión y están todos siguiendo lo mismo. Jesús en 1:8 le hizo una promesa, le dijo, tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué hicieron? Se fueron, pero Jesús le dijo, fue claro, váyanse a Jerusalén, no salgan de allí hasta que eso suceda. Y ellos, ¿qué fueron? Obedientes, y se fueron al aposento alto. Y el aposento alto, mis hermanos, no era un salón de fiesta. El aposento alto no era un cine. Y no estoy en contra de los cines. Yo voy al cine también, que se sepa. Pero el aposento alto no era un restaurante. El aposento alto era un aposento que se construía en la azotea de las casas para albergar a huéspedes, pero también para tomar fresco cuando hacía mucho calor o en los días de mucho calor. Y esta gente estaba reunida en ese aposento alto, 120 dice la Biblia. Y estaban, ¿qué? Unánimes y juntos en el mismo lugar. Me imagino que para 120 personas o más, porque no se contaban las mujeres, tenía que ser una habitación bien espaciosa. Porque con el calor humano, el fuego que había allí era terrible, ¿verdad? No solamente el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego del calor humano. Y estos hombres y mujeres estaban orando a Dios en unanimidad. Bendito sea el Dios del cielo. ¿Cuánto poder tiene la oración? ¿Cómo se mueve Dios a través de la oración? Dice que unánimes, y tenemos que entender cuando se hace un estudio de esto, que ellos tenían más o menos 10 días allí orando. Cuando usted estudia que estaban en el tiempo de, no recuerdo ahora mismo cómo se llama eso en hebreo, pero era el tiempo de las cosechas, ¿verdad? De la fiesta, la última fiesta, que tiene que ver con el Pentecostés. Y el Pentecostés tiene que ver con 5, eran 50 días, ya habían pasado 40 y esos eran los últimos 10 días de la fiesta. Y esto lo estaban pasando allí. Cuando llegó el último día de la fiesta, entonces el Espíritu de Dios se derramó y la promesa de Jesús se cumplió. Pero ellos estaban orando unánimes. Entonces, el primer paso que ellos tuvieron que hacer fue ser obedientes a la palabra que Dios le había dado. E irse a orar, e irse a ayunar
juntos y unánimes, con una misma visión, con un mismo propósito, siguiendo una misma meta. Y la meta era agradar a aquel que los había llamado. Y en ese momento, mientras oraban, mis hermanos, oraban, el Espíritu se derramó. Estaban orando. No estaban perdiendo el tiempo. No estaban como hoy en las vigilias, los hermanos chateando. No, eso no estaban en esa forma. No estaban tampoco los hermanos durmiéndose en los cultos. No, ellos estaban orando. Estaban todos, porque todos tenían una misma necesidad, tenían un mismo deseo, un mismo anhelo, tenían un motor que los movía por dentro, y ese motor era el anhelo, la pasión, ese deseo arraigado dentro de ellos de encontrarse con Dios, de encontrarse con la promesa, de encontrarse con el poder, con la unción de Dios, para hacer lo que Dios les había mandado. Entonces eso estaban haciendo ellos, orando allí, en el aposento alto. Y algo que me marcó mucho la atención en mi corazón fue que dice que estaban unánimes. Y quiero hablarle a las iglesias de este tiempo, que de verdad a veces me avergüenza solamente decirlo o pensarlo. Y es el hecho, mis hermanos, de que había unanimidad. Y hoy en día, por ejemplo, hay gente que no permite que, si usted no es de mi doctrina, usted suba al altar a predicar. Ciertamente hay ciertas cosas que han causado conflictos en ciertas iglesias, porque van muchos fanáticos, neófitos fanáticos, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios ni tienen revelación, y van y le hacen un desorden en la iglesia a uno, es verdad. Yo tampoco permito que todo el mundo suba a mi altar, porque ese altar se construyó con lágrimas, sudor y mucha oración. Entonces, pero sí tenemos que entender, mis hermanos, que no podemos, que este es trinitario, que es unicitario, que este es adventista. A mi iglesia fue una pareja adventista y bendijo la iglesia con la actividad de parejas. Y otros en otras iglesias no le hubiesen permitido subir. Pero eso no importa. Si están marcados por Jesús, si tienen la sangre del Cordero de Dios, pueden subir a mi altar a llevar una palabra de bendición, porque ellos no fueron a predicar doctrina. Entonces los concilios de este tiempo muchas veces no permiten y sectorizan y segregan al otro, segregan a las iglesias pequeñas, le llaman de todo a las iglesias pequeñas, porque no son megas iglesias como ellos, a sabiendas de que todos iniciamos pequeños. Ahora, eso es un mal que está dándose en la iglesia. No hay unanimidad de concepto, no hay unanimidad de santidad, no hay unanimidad de pensamiento, de deseo y de anhelo de que haya un avivamiento poderoso en la República Dominicana. Y déjeme decirle algo, así hay hombres y mujeres que como yo, que están orando y que estamos orando, que han recibido revelación del avivamiento que se aproxima para esta nación. ¿Por qué? Porque esta nación va a ser sacudida. Ya hemos visto, no solamente hay profecías allí en las redes sociales que hablan de esto, nosotros hemos visto desde el año pasado la grande oscuridad, que la palabra que el Señor mismo nos mostró mientras orábamos en la iglesia. Orando, Dios nos mostró la grande oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un juicio sobre esta nación. Y estamos intercediendo para que esto no suceda, pero es necesario que nos arrepintamos. Y hay que orar, hermanos queridos, hay que orar. Entonces la unanimidad debe volver a la iglesia. Eso de sectorizarnos y de, no, yo soy trinitario, yo soy unicitario, yo soy adventista, yo soy bautista, yo soy evangélico, yo soy apostólico, eso debe acabarse. La iglesia debe unirse, y debe unirse con el propósito de que las almas se salven. Debe unirse con el propósito de alcanzar al perdido. Debe acabarse la religiosidad y el yoísmo y el egocentrismo. De que pastores y pastoras van a iglesia, por ejemplo, invitados, y van por ahí y no le permiten ni siquiera decir buenos días porque no son del concilio, o porque no pertenecen a mi grupo, o porque no pertenecen. Eso debe acabarse. Eso no está bien, eso no es de Dios. Eso debe acabarse. Bendito sea Dios. Hombres de Dios que le prohíben a otros hombres de Dios juntarse con fulano, como lo hicieron en mi caso con un amigo nuestro. Le prohibieron juntarse conmigo porque yo podía dañarlo, decían ellos en aquel momento. Sin embargo, hoy no pueden negar lo que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, porque Dios ha acompañado y respaldado nuestro ministerio, o el ministerio de Él en nuestras vidas. Porque por la vida de oración. Y de eso te estoy hablando en esta tarde. Voy a ir a la pausa brevemente, y cuando regresemos vamos a continuar hablando de esto, de la necesidad de orar, del poder que trae la oración y de los beneficios que la oración derrama sobre aquel que busca de corazón lo que Dios tiene reservado para su iglesia. Vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de todo esto. Vamos a la pausa. LTE. 4G es la cuarta generación de tecnología móvil. LTE significa Long Term Evolution o evolución a largo plazo. Los beneficios de esta tecnología son velocidades 10 veces más rápidas que 3G, con servicios más versátiles y seguros. LTE es un servicio móvil, autoinstalable, que funciona sin la necesidad de cablear la zona donde vives. Conoce nuestros equipos 4G LTE. Equipo for All.
Este equipo contiene una antena de óptima recepción que permite la conexión a través de Wi-Fi. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Es más pequeño que la palma de tu mano y puedes llevarlo hasta en un bolsillo. Equipo ForSurf. Este equipo es autoinstalable, posee Wi-Fi y puedes utilizarlo de manera fija o móvil. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de un puerto LAN para conectarlo a través de una PC o cualquier otro dispositivo con un cable RJ45. Tiene capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Equipo ForSurf E. Este equipo es autoinstalable, de uso fijo o móvil con Wi-Fi integrado. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de 4 puertos LAN para la conexión a la PC y otros dispositivos de red a través de un cable RJ45 y posee un puerto RJ11 para la conexión de la voz. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 equipos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Gloria al Señor Jesucristo. Damos las gracias a aquellos que nos están siguiendo. A mí, Orlando Díaz Mercedes, Nélcido Rodríguez, William Jesús Rosario Peña, Héctor Danubio Peña, Cristel Rojas. Gracias por su sintonía. Espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas en este día y que el Señor sea tocando vuestros corazones, ayudándole a entender la importancia de este gran secreto que es la oración. Digo yo, un secreto a voces, porque está escrito en toda la palabra y describe allí claramente la necesidad que tenemos nosotros de orar. Y quiero hablarte de esto precisamente. No hay unción, decía ahorita, sin oración. Sin una vida de oración no hay forma de que Dios te hable, de que Dios te ministre, porque la única forma que Dios puede encontrarse contigo y tú encontrarte con Dios es cuando tú te sumerges y dices, yo dependo de ti, necesito que me hables, necesito encontrarme contigo, Señor. ¿Y cuál es la situación? La situación es la siguiente, mis hermanos. Nos hemos enfocado más en llenar los altares de luces, en llevar bonitas danzarinas, vestidas ajustadas para que dancen en la iglesia. Nos hemos enfocado en llevar buenos músicos a la iglesia, independientemente de si estos son cristianos o no, con tal de tener las congregaciones llenas o con tal de tener las congregaciones entretenidas. Nos inventamos grandes programas. ¿Para qué? Para que la iglesia o para que los jóvenes de la iglesia no se vayan. Hacemos un programa semanal completo, hacemos un programa mensual completo con tal de que la iglesia se mantenga allí entretenida. Ahora bien, ¿por qué? Porque es más fácil hacer un programa, es más fácil llenar la iglesia de luces, de danzarinas y de músicos que pasarse 2 y 3 horas orando, esperando respuesta de Dios. Dice el salmista David, me presentaré delante de ti y esperaré. Él se presentaba en oración a esperar respuesta de Dios. Hay ocasiones en las cuales he pasado 2 horas orando y no he recibido respuesta de Dios, postrado allí llorando, clamando al Padre, y el Padre está ahí, pero el Padre simple y llanamente no habla, el Padre está en silencio. Una ocasión, recuerdo, estaba haciendo un sermón y tenía yo la necesidad y el deseo en mi corazón de predicar sobre Abraham, y me pasé de las 10 de la noche a las 2 de la mañana tratando de escribir y no escribí más que la primera línea. Hasta que me rendí y le dije al Señor, levanté mi cabeza al cielo y le dije, Señor, está bien, ¿qué es lo que tú quieres predicar? Y automáticamente fluyó un mensaje tranquilo y solo de lo que Dios quería enseñar, porque no es lo que nosotros querramos, es lo que Él quiera. Y esto sale de una relación con Dios y esa relación solamente puede ser cultivada a través de la oración. Entonces debemos volver a los principios de la oración en las iglesias. Hay que dejar de lado los programas para que sea el Espíritu Santo que nos lleve a lo que Él quiere enseñar. ¿Qué tú quieres, Dios? Esa es la pregunta que debemos hacerle. Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es el anhelo? ¿Qué la iglesia necesita escuchar? ¿Qué la iglesia necesita recibir? Y el Espíritu Dios constantemente nos está hablando, constantemente nos está diciendo las cosas que debemos hacer. Y Él nos está invitando en este día a ser partícipes del milagro de la oración. La oración es un canal directo con Dios, te abre puertas que humanamente no pueden ser abiertas, porque hay niveles de oración donde Dios te entra en intercesión, te entra en liberación, Dios te entra en el nivel que Él quiera porque Él es Dios y lo que Él haga es lo que debemos nosotros hacer. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 18, 1 al 8, sobre la necesidad de orar. Allí el maestro nos habla de una
de un juez injusto y de una viuda que constantemente iba delante de Dios y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y dice el juez que el juez no le hacía justicia porque ni temía a Dios ni tampoco respetaba a los hombres. Y el juez no le hacía justicia por esto. Sin embargo, la mujer insistió tanto delante del juez que el juez dijo, para que esta mujer no me vaya a sacar de mi tranquilidad, estoy parafraseando la Biblia, voy a hacerle justicia a esta mujer, y le hizo justicia. Tenemos que entender que esto es una parábola, y lo que Jesús intenta aquí decirnos no es que el Padre es un juez injusto al cual debemos hacer la insistencia, no, lo que Él está hablando aquí es que debemos ser insistentes en la oración. Ahora bien, para que mi oración sea efectiva, hermano, ¿qué debo hacer? Sencillo, la palabra dice claramente que debemos orar conforme a su voluntad. No podemos jamás pensar que vamos a torcer el brazo de Dios porque oremos o pidamos algo, y porque en su palabra dice que pidamos y recibiremos, o que no recibiremos porque no pedimos. La Biblia dice también en ese mismo contexto, porque pedimos mal para nuestros propios deleites, para nuestras propias concupiscencias, y Dios no está para saciarnos. No es como el mago de Aladín que usted ve y frota una lámpara y sale un mago azul, un genio azul, y le dice, te voy a dar 3 deseos. Dios no es así. Dios opera en corazones que están alineados a Él. Dios da a aquellos que necesitan lo que necesitan. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, si usted no necesita algo, Dios no va a dárselo. Si no es para su crecimiento, si no es para que usted sea bendecido y le dé gloria a su nombre, Dios no va a dárselo. Entonces tenemos que saber orar. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos la respuesta de nuestra oración, o vamos a recibir aquellos que hayamos pedido a Dios. Ahora bien, el detalle de esta palabra está en pedir conforme a su voluntad. Para yo conocer la voluntad de Dios, tengo que leer la palabra de Dios, porque en ella está expresada lo que Dios desea para la humanidad. Y lo primero que tengo que entender, ¿para qué yo fui creado? Si fui creado para la alabanza de su gloria, entonces yo tengo obligatoriamente que buscar qué en mi vida puede glorificar a Dios. Hermanos, miren, yo les voy a decir algo, y se lo digo porque tengo la autoridad moral para hacerlo. No jerárquica por pastor, sino moral porque hemos acumulado ese estilo de vida en nuestra vida por la misericordia del Señor que nos ha empujado y nos ha llevado, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y no hay nada mejor que rendirse ante Dios. No hay nada mejor que sucumbir delante de su presencia, llorar y clamar y decirle, Señor, estoy aquí para servirte. No hay nada mejor que decirle, como le dijo el profeta Isaías, heme aquí, yo iré, Señor. Aunque muchos no quieran ir, aunque muchos no quieran adorarte, aunque muchos no quieran orar, aunque muchos no quieran predicar, aunque muchos lo que quieren es enriquecerse, aunque muchos lo que quieren es predicar su propia doctrina y su propia enseñanza. Alguien que le diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios está buscando gente dispuesta a pasar tiempo con Él. Bendito sea Dios. Cuando yo leo los diarios de avivamiento, cuando veo un Charles Finney, cuando veo un Smith Wigglesworth, cuando veo una María Woodruff Ether, cuando veo una Catherine Kuhlman, cuando veo una Amy McPherson, cuando veo un G.J. Ávila, cuando veo hombres de Dios también en este tiempo como Juan Carlos Harrigan, como profetas de Dios que andan por ahí predicando el evangelio, como cuando veo un Billy Graham, que alcanzaron multitudes para Dios, que alcanzan hoy todavía multitudes para Dios, yo tengo que entender que ellos tienen un secreto y que ese secreto está a voces en la Biblia. El secreto de todos los hombres de Dios ha sido la oración. El secreto de los hombres de Dios que manifiestan a Dios ha sido la oración. No hay vida efectiva en el ministerio de Dios si no hay una vida de oración detrás. Y Jesús nos dice claramente, en la palabra del Señor nos dice claramente que cuando oremos, entremos a nuestra habitación y cerrada la puerta, hablemos a nuestro Padre que está en lo oculto. Y nuestro Padre que está en lo secreto, allí Él nos recompensará en público. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo 5. En Mateo 6, perdón, verso 5. Y dice, no ores tampoco, no seas como los hipócritas, no ores delante de todo el mundo levantando las manos para que te vean. Tampoco ores haciendo vanas repeticiones. Dios aborrece las repeticiones mecánicas. Y señores, yo le puedo decir a ustedes que he visto el obrar de las oraciones mecánicas. ¿Qué es una oración mecánica? Algo que simplemente repetimos como algo aprendido, algo que es una botella, como le llamamos nosotros a aquellos que han sido estudiantes. Nos hacemos botellas
de cosas que queremos y las pedimos literalmente cada oración que nos pongan, hermano, ore para empezar el culto y vamos, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, bendícenos, sálvanos, límpianos. Y ahora dicen, hermano, venga, ore por los enfermos, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, bendícenos, sálvanos. O sea, la misma oración mecánica. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de intimidad. Cuando usted tiene una vida de intimidad y le dicen ore para liberación, usted va a orar en la autoridad del nombre de Jesús, porque usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque usted es su iglesia y yo también, claro, aquellos que se han rendido y se han arrepentido, aquellos que han aceptado a Cristo, porque el que no se ha arrepentido, el que no ha aceptado a Cristo, todavía sigue en sus pecados, dice la Biblia. No lo dice el pastor Felipe, lo dice la Biblia. Dice aquí claramente que hay una necesidad de orar. Jesús dice, en ese contexto del juez injusto y la viuda que pedía justicia, él habla de la necesidad de orar, la necesidad de clamar. Y podemos recorrer toda la Biblia para hablarte de dicha necesidad. Cuando vemos a Ana, que está enfocada en que quería un hijo, ella se postra en el altar y ya ella no hablaba con sus palabras. Era el corazón de una mujer necesitada, desbordado en el altar de aquel que podía responderle. Y esa respuesta, aunque tardó, vino porque hubo una insistencia delante de Dios. Ahora, ella no estaba pidiendo para sus propios deleites y concupiscencia. Estaba pidiendo porque ese mismo hijo ella se lo entregaría a Dios. Y ese es el Samuel que unge a David. Ese es el Samuel que ninguna de sus profecías cayeron por tierra. Ese es el Samuel que amaba a Dios. Ese es el Samuel que cuando Saúl es desechado llora amargamente por Saúl. Entonces es un hombre que agradaba a Dios, es un hombre que se consagró para Dios. Y el vientre de esa mujer fue abierto y tuvo muchísimos otros hijos, porque Dios así lo determinó. Pero hubo una insistencia delante de Dios, conociendo cuál era la voluntad de Dios para su vida. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Otro de los secretos de oración, mis hermanos, es orar con la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que las almas se salven. Entonces yo debo ayunar y orar para que las almas se salven. ¿Qué quiere Dios? Que amemos al prójimo como nosotros mismos. Entonces, si no estamos amando a nuestro prójimo, yo debo orar y ayunar para que Dios ponga en mí su amor, para decirle, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo, ayúdame, Señor, a no menospreciar a los demás, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a no ser tan mentiroso, ayúdame, Señor, a dejar de comer tanto y maltratar mi cuerpo, porque mucha gente lo que quiere comer, Señor, ayúdame a aguantar esta necesidad que tengo, ayúdame a no ser tan lujurioso, ayúdame a dejar de ser adúltero, fornicario, engañador, hechicero, idólatra, ayúdame, Señor, a renunciar a las vidas de pecado que he llevado, límpiame, Señor. Todo eso en oración. Cuando usted abre su corazón delante de Dios, exponiéndose usted mismo y dejando en claro en el plano espiritual de que usted está en bancarrota espiritual, Dios, mi querido amigo y hermano que nos escucha y nos ve en esta hora, Dios va a responder. Alabado sea Dios. Damos la gloria también porque en este momento Eric Junior Duperón está con nosotros, de Eric on TV Show. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, tenemos que entender la importancia de la oración. Debemos orar, debemos conquistar el corazón de Dios por la oración. Hermano, y lo mejor, como le decía ahorita, es rendirse delante de Él, buscando su rostro. Aleluya. Y hay algo que tenemos que entender es, debemos saber qué estamos orando y a quién le estamos orando. Por eso el que no conoce a Dios no puede orarle a Dios. El que no conoce la palabra tampoco va a saber qué pedir, porque usted tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros anhelemos los dones mayores, porque lo dijo a través de Pablo. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros oremos por los enfermos y ellos se sanen, porque está en la palabra. ¿Qué quiere Dios? Que los cautivos sean libertos, porque lo dice la palabra. Dios quiere llevar salvación al perdido, lo dice la palabra. Dios quiere que abramos las cárceles de aquellos que están encarcelados, porque lo dice la palabra. Dios quiere que vayamos a las cárceles y oremos por los presos, porque lo dice la palabra. Entonces esa es la voluntad de Dios. Y conociéndola, ¿qué yo debo hacer? Orar conforme a eso. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos en paz. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros seamos capaces de morir por el nombre de Jesús. Tenemos que orar, Señor, fortalécenos, como oraron los discípulos en aquel tiempo. Aleluya. Y voy a aprovechar estos 16 minutos que me quedan para hablarte de los beneficios de la oración. Y para cada uno de ellos te voy a citar textos bíblicos. El primer beneficio de la oración es que te prepara para escuchar la voz y dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, pastor? En Hechos 10, 9, 17. ¿De qué habla allí? Lo que habla allí es básicamente de Cornelio y Pedro, o Pedro y Cornelio. Cuando primero Cornelio recibe una visión. O sea que también el tiempo de oración te va a permitir tener visiones de Dios. Cornelio era un gentil, era el jefe de la compañía de los italianos, de los romanos, ¿verdad? Y él era allí un jefe de más de 6,000 hombres. Y dice la palabra de Dios, este centurión escuchó un ángel que le habló y le dijo, manda a buscarte a Pedro, el cual está en la casa de
de Simeón curtidor, y él entonces te va a decir qué hacer. Y él mandó, conforme a esa visión, a buscar a Pedro. Pero ya Dios también estaba hablándole a Pedro en la terraza, porque dice la Biblia que Pedro subió a la terraza a orar, en lo que la comida la preparaban. Y él allí recibió una visitación del Espíritu Santo también, que le habló y le dijo, mira, te vienen a buscar 2 hombres. Baja, no temas ir con ellos, porque yo precisamente los he enviado. Esto, claro, después de una visión donde Pedro ve un lienzo que sube y baja, un lienzo rojo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Tú vas a tener dirección del Espíritu Santo, como la tuvo Pedro para ir a la casa de Cornelio con toda autoridad de parte de Dios para predicar el Evangelio. Y fíjese que Pedro no sabía a qué iba. Sin embargo, bajo la dirección del Espíritu, y yo he actuado de esa manera porque Dios me lo ha permitido, y he visto otros hombres de Dios. Un día en una ocasión orando por alguien, Dios me dice un nombre, yo llamo a esa persona, después llamo a 2 personas más, y cuando las tengo ahí, bueno, yo no sé para qué, Señor, y el Señor ahí mismo me dice tal cosa. Y era para que esa persona intercediera por las otras 2. O sea, Dios, cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, vas a tener dirección en todo, clara y precisa. Simplemente obra en fe. Dios te va a decir, sal de Ur de los Caldeos, Abraham, y tú vas a salir. Y no vas a saber para dónde vas, pero en el camino Dios te va a mostrar su gloria, Dios te va a mostrar que está contigo, va a demostrar que Él te acompaña y que Él es tu seguridad, que en Él debe estar tu confianza. ¿Por qué? Porque la vida de oración desarrolla confianza en Dios. La vida de oración aumenta tu fe. ¿Por qué? Porque en la vida de oración usted recibe revelación. En la vida de oración usted recibe visitación del Padre. En la vida de oración, miren, todos los libros que han sido escritos, que son poderosos y que han impactado el mundo, han sido escritos porque precisamente esos hombres tuvieron una relación con Dios a través de la oración. Por eso cuando usted lee un libro de esos hombres que tuvieron relación con Dios, con el Espíritu Santo, esos libros cambian su vida, esos libros impactan su vida de manera poderosa. Y yo pudiera recomendarle muchos libros, y voy a recomendarle uno ahora mismo. Está el libro de Una cita en el altar del pastor Néstor Blanco. Está también el libro de Gigi Ávila, La ciencia de la oración. Está el pastor y predicador de hace 100 años y algo, Henry M. Bounds, que escribió El poder por la oración y que escribió también muchos libros de oración, y otro como El predicador de la oración. Léase esos libros para que se edifique conforme a la oración. También otro punto de la oración o beneficio es, trae salvación. Hechos 10:1-7, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Estaba perdido en su ley, estaba perdido en su religión, hasta que se ha encontrado por el Señor. Y eso trajo salvación entonces a este hombre. También la salvación de Cornelio, cuando tuvo la visión, oraba a Dios. O sea, esa visión fue lo que trajo salvación a la vida de Cornelio y a la familia completa de Cornelio y a todos aquellos que con él se reunieron en su casa. Otro punto es que trae un óleo de aceite fresco sobre tu vida. ¿Dónde está eso? En Hechos 3:31. Tenemos que saber que el derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en Hechos 2. Pero a partir de ahí, los creyentes fueron perseguidos. Y luego Pedro fue encarcelado. El Espíritu Santo lo liberta. Y Pedro llega a una casa donde están sus hermanos y le dicen, mire, mi hermano, pasaron esta cosa y aquello y lo otro. Y esta iglesia lo que hace es que ora a Dios. Le dice, Señor, mira esta persecución que estamos pasando. Dios, ten misericordia y danos que con denuedo prediquemos, no que nos escondamos, que con denuedo prediquemos tu palabra mientras extiendes tu mano, haciendo señales, prodigios y milagros. Y dice la Biblia que en ese momento tembló nuevamente la habitación y ellos fueron llenos del Espíritu. No bautizados, habían sido bautizados. Lo que hubo fue un aceite fresco. ¿Por qué? Porque se habían desgastado esos creyentes, estaban asustados, pero aún así querían continuar la obra de Dios. Y esto es un secreto también en la Biblia. Aunque usted esté abatido, aunque usted como pastor esté cansado, aunque usted como ministro esté agotado porque ha sido maltratado en la obra, porque ha sido perseguido, no deje de orar. Pídale al Señor que lo unja de nuevo, que lo llene de nuevo para seguir batallando, para seguir peleando hasta el último aliento. Mis hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. La oración va a abrirte los ojos para ver a Dios como se lo abrió a Pablo. Luego de 3 días de oración, dice que Ananías fue enviado. Y entonces cuando oró por él, sus ojos se cayeron las escamas de sus ojos, dice la palabra del Señor. Y todo esto fue porque pasó tiempo orando y ayunando. 3 días, ni comió ni bebió, dice la Biblia. Otro punto es que fortalece al creyente. ¿Qué fortalece? Fortalece la fe del creyente, como había dicho. Hechos 4, 29, 31. Dice que allí ellos pidieron fortaleza porque estaban siendo perseguidos. Y el Espíritu Santo se derramó una unción nueva sobre ellos, derramó fortaleza, derramó nueva fe, derramó un nuevo caminar con Dios. Y los discípulos salieron de allí haciendo milagros y señales poderosas. ¿Por qué? Porque pidieron
lo que conforme a la voluntad de Dios ya está establecido para la iglesia. Cristo quiere que la iglesia camine con poder y autoridad sobre esta tierra. Cristo quiere que cuando usted ore por un endemoniado, el endemoniado sea libre. Que cuando usted ore por un enfermo, el enfermo sea libre. Él lo quiere, lo desea. ¿Qué necesita la iglesia? Orar. Es la clave. Es lo que te va a acercar al Espíritu Santo. Orar. Órale al Padre con tu corazón en las manos. Llora. Oiga, hermano, si tiene que perder 7 horas invertir 7 horas con Dios, inviértala llorando y orando. Clame a Dios y Él le va a escuchar y le va a responder. Gloria a Dios. Dice aquí también, te enseña a perdonar, que es otro punto, que muchos cristianos guardan rencor, muchos cristianos que no perdonan. Y yo me pregunto, ¿a qué iglesia que van que no le enseñan que deben perdonar? ¿O qué corazón tan cicatrizado tienen? ¿Qué corazón tan endurecido tienen? Que no entienden que deben perdonar cuando Cristo perdonó. ¿Dónde está eso, hermano pastor? Sencillo. En Hechos 7:60 nos habla de que Esteban siendo apedreado, oiga bien, Esteban está siendo apedreado porque habló la palabra. Ellos ven el denuedo con que Esteban predica. Dicen, este hombre ciertamente está hablando algo poderoso y me molesta lo que está hablando. Vamos a matarlo. Dice que la Biblia que lo sacaron fuera y allí le quitaron la ropa y decidieron apedrearlo. Y mientras este hombre agonizaba de muerte, el único clamor que hubo en su corazón fue, padres, no le tomes en cuenta este pecado. Dios mío, cuánto nos falta a nosotros los creyentes de este tiempo, ese tipo de fe, ese tipo de amor, ese tipo de relación con Dios. Y esa relación con Dios, ese amor, esa misericordia en su corazón, no nació de la carne, nació de una relación en el Espíritu, por medio de la oración. Sin oración no hay relación, sin oración no hay visión y sin oración no hay sanidad ni liberación, ni hay buena predicación, tampoco buena enseñanza. Alabado sea Dios. Dice aquí, da poder al creyente. Hechos 3:6 nos dice lo siguiente. Nos narra la historia de Pedro y Juan cuando fueron al pórtico de Salomón. Allí iban al templo y en el pórtico de Salomón encontraron un paralítico desde nacimiento. Oraron por él diciéndole, lo que tengo te doy. Y el hombre se levantó porque creyó en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hizo eso? El tiempo de oración que ellos pasaron con Jesús. Le dio autoridad, le dio poder. ¿Por qué? Porque cuando ellos estuvieron ayunando y orando en el aposento alto, el Espíritu de Dios se derramó y le dio poder. Y ese poder fue manifestado a través de la sanidad de ese hombre y de muchos otros hombres que alcanzaron salvación a través de estos elegidos de Dios. Otro punto, el penúltimo punto que voy a tratar es que trae unción y hace que tus escamas se caigan de tus ojos. Eso está en Hechos 9, 17 y 19, cuando hablaba ahorita de Saulo. Saulo es bautizado en el Espíritu Santo y en agua y volvió también a ver. O sea que el tiempo de oración que Pablo duró, y bueno, a muchos hombres de Dios, Dios nos ha llamado a ayunar y a orar por 3 días. Lo hemos hecho y grande bendición Dios ha derramado sobre nosotros. Hay muchos testimonios de estos hombres que han sido llamados por una semana a ayunar, por 5 días, por 7 días, por 20 días, por 40 días. El tiempo que Dios te llame para orar y ayunar, hazlo. Porque algo Dios quiere entregarte, algo Dios quiere hacer a través de ti y en tu forma espiritual en la que te encuentras, no porque esté en pecado quizás, pero en la forma espiritual en la que te encuentras no es la más idónea para Él hablarte. Necesitas un nivel de intimidad y de espiritualidad para Dios poder hablar contigo y comunicarte sus secretos. Dice aquí ya el último punto que quiero tratar porque el tiempo se me ha ido. Es que la oración era considerada la tarea más importante por los apóstoles. En Hechos 6:4 está eso, usted lo puede anotar. Todas esas citas están ahí en la Biblia. En Hechos 6:4 los apóstoles dicen, cuando se armó el tumulto porque las viudas de los griegos eran descuidadas, entonces los apóstoles se reunieron y dijeron, vamos a escoger 7 hombres llenos del Espíritu Santo que atiendan las mesas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra misión. No podemos descuidar la palabra de Dios, pero tampoco podemos descuidar el tiempo de oración. Entonces, para los apóstoles, el tiempo de oración era sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si no oraban, no iban a tener manifestación de Dios. Si no oraban, no iban a tener dirección para guiar esa iglesia que estaba cada día más creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, el tiempo de oración, alabado sea Dios, el tiempo de oración es vital. Mientras más tiempo usted dedique a la oración, más palabras usted va a tener para aconsejar, más palabras usted va a tener para predicar, más unción va a tener para sanar, más unción va a tener para liberar, más unción va a tener para, desde un sitio, transportarse a otro en el Espíritu. Y yo sé de lo que le estoy hablando, pudiera darle testimonio de eso, pero el tiempo lamentablemente se me está yendo, me queda 1 minuto y algo. Y un ejemplo que es el mayor ejemplo, no está en los hombres, sino en Jesús. Jesús, según nos dice Lucas 11:1, Jesús pasaba tiempo orando.
Y ese tiempo que él pasaba orando, lo pasaba orando en las madrugadas. Tenemos que renunciar a la cama, mis hermanos. Tenemos que renunciar al sueño y al tiempo de estar durmiendo para pasar tiempo con Dios. Yo puedo testificarle de que el que pasa tiempo con Dios, Dios lo va a honrar públicamente y va a hacer que el poder de Dios se manifieste a través de usted. Créale a Dios, ore sin cesar, mi hermano. Y como dice la palabra en Corintios, orad sin cesar. Amén. Y orad y velad para que no entréis en tentación. Voy a orar por usted para que sea Dios dándole discernimiento y la capacidad para comprometerse con Él. Cierre sus ojos e incline su rostro allí. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta hora. Amado Dios, oro por aquellos que se conectaron con nosotros, aquellos que se están conectando y aquellos que se conectarán luego, Señor, para ver el programa. Oro en el nombre de Jesús para que tú abras sus ojos, quite las escamas de sus ojos, mi Cristo, y que tu Espíritu Santo visite en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pon el querer y el hacer en ellos, Padre, y aún en mí, tu siervo, ese deseo, esa pasión por orar y buscar tu presencia para que otros sean alcanzados, salvos, sanos y libres en el nombre santo de Jesús. Será hasta el próximo jueves con el evangelista Julio Andrés Cabral, que usted tendrá su cita en su programa Visión de Águila, y el viernes con el evangelista Jorge Mella. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Varón, cuando me queme, cortame, corta. Febrero, acudas a las urnas y nos dé tu voto de confianza para que juntos iniciemos la tarea de hacer de Santo Domingo